Nos hemos enmarcado el auto, una especie de autorregalo que nos hemos hecho, que creo que nos lo hemos merecido. Pues sí. Durante los 5 minutos de hoy, creo que por lo menos para nosotros van a ser muy, muy emotivos, porque es la primera vez que sentimos que esas 43 vidas y las heridas de esas 47 personas, como mínimo, van a servir para que haya una pequeña reparación, para que las cosas se analicen como toca y que se pongan todos los medios para que no vuelva a producirse un accidente igual. No lo tenemos garantizado, pero por lo menos estamos un poquito más cerca de lo que lo hemos estado nunca. Así que vamos a empezar los 5 minutos de silencio, y hoy hemos pensado que para nosotros es muy importante escenificar entre todos que juntos sí se puede, que tenemos muchísimo poder, mucho más del que nos imaginamos, que tampoco se necesita tanto, solo se necesita un poco de tenacidad y de persistencia, como hemos demostrado la Asociación de Víctimas del Metro durante estos 7 años. Así que durante los 5 minutos, a los que os apetezca, a las que los sentáis así también, os pedimos que os unáis de los hombros, de las manos, que nos juntemos todos y que sintamos ese poder que tenemos cuando los ciudadanos estamos unidos. Vamos a empezar ya. Esta es la prueba de que todos juntos sí se puede. Hoy es un día feliz y estamos muy contentos de poder compartirlo con todos vosotros. Aunque aún queda mucho camino por andar, este es el primer paso para saber la verdad, para que se haga justicia. La Asociación de Víctimas del Metro lo llevamos denunciando desde el primer día, y ahora lo dice la Audiencia Provincial. La instrucción del 2006 no fue completa ni rigurosa. Se ciñó única y exclusivamente en la velocidad y dejó fuera de la investigación muchas premisas que pudieron causar el accidente. La Audiencia Provincial en su auto dice: ante la más mínima duda hay que agotar la investigación, buscando la verdad. No puede dejarse indefensos a quienes buscan la verdad. Y así es como nos hemos sentido, indefensos. Hasta ahora, en que las palabras de la Audiencia Provincial nos reconfortan. La vida y la muerte en mayor medida necesita de una respuesta adecuada, respetuosa, objetiva, independiente y proporcionada por parte de la Administración de Justicia. Y los jueces y magistrados han de intentar por todos los medios satisfacer, en la medida de sus posibilidades, a los ciudadanos que acuden a la misma, solicitando ni más ni menos que justicia. Lástima que la juez Nieves Molina no piense así y hayan tenido que pasar más de 7 años para que se tengan en cuenta el resto de condicionantes que pudieron influir en el accidente. Y ha tenido que ser por orden de la Audiencia Provincial, que le dice que si alguna de las partes personadas señala la existencia de indicios que puedan aclarar lo sucedido, lo que se exige es tomarlos en consideración y de este modo y por este motivo practicar las diligencias de investigación que puedan esclarecer lo sucedido, de forma que las víctimas nunca puedan ni sospechar que no se hizo todo lo debido. Jurídica y moralmente estamos obligados a ser respetuosos, considerados y tolerantes con la más mínima duda que debe ser solventada y solucionada con la práctica de las diligencias solicitadas. La Audiencia Provincial continúa diciendo: no hay que desfallecer en la búsqueda de la verdad, y nosotros le vamos a hacer caso. No vamos a parar hasta obtener respuestas. Seguimos esperando respuestas.
estamos teniendo ciertos problemas con el equipo y igual no nos aguanta ni todo el acto, así que si nos quedamos sin sonido, pues os pido que nos disculpéis. Voy a intentar ser muy breve. Lo primero que queríamos comentar también hoy es las continuas y repetidas contestaciones que el gobierno valenciano hace siempre sobre el accidente del metro. Cuando dicen que apoyan la reapertura de la investigación judicial, por otra parte, el abogado de la Generalitat está solicitando que se cierre. Cuando dicen que han dado toda la documentación, como siempre, lo que están haciendo es permitir que FGV durante estos 7 años y medio haya ocultado gran parte de la información imprescindible para conocer las causas del accidente. Y sobre todo, cuando dicen que están y han estado siempre al lado de las víctimas, pero no nos han visto 7 años y medio aquí cada día 3 en la Plaza de la Virgen diciendo que no nos dan respuestas, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a reiterar que estamos dispuestos a escucharles el día que estén dispuestos a rectificar, hacer un análisis realmente de lo que pasó y pedir perdón por el trato que han dado a las víctimas. Pero hasta entonces, simplemente, no nos sigan tratando como imbéciles, por favor. También queríamos... Volem dignitat! También... dignitat! Volem dignitat! Volem dignitat! Volem dignitat! Volem dignitat! Volem dignitat! Volem dignitat! Volem... También queríamos contaros cómo sigue el tema judicial. Ya hemos dicho en nuestro manifiesto lo contentos que estamos en cómo se ha reconocido por audiencia provincial lo necesario que era que la justicia investigara hasta que se agoten los recursos para avanzar en la investigación y en el esclarecimiento de las causas del accidente. Pero por nuestra parte vamos a iniciar también 2 actuaciones en las que de momento no estamos de acuerdo en cómo se están llevando a cabo. Por una parte es en la negativa que se reabra la investigación judicial por la comisión parlamentaria, porque consideramos que si se emitió en la comisión parlamentaria sobre todo fue para evitar las acciones judiciales que podían tener esos testimonios. Creemos que es un hecho también muy grave y que merece ser investigado. Y también vamos a cuestionar el hecho de que la causa tenga que volver a la misma jueza. No porque pidamos que nos la cambien, que es algo que no podemos solicitar ni nosotros ni nadie, sino porque consideramos que la investigación que se está llevando a cabo ahora con las nuevas pruebas es una investigación diferente y por lo tanto no tiene por qué recaer en la misma jueza que por otra parte pues consideramos que está muy contaminada por la visión que tuvo sobre que la única causa a tener en cuenta era el error humano del conductor. Y en esas dos acciones vamos a trabajar también a lo largo de esta semana ante audiencia provincial. También queríamos contaros el viaje a Bruselas, que fue hace apenas 2 semanas, y que con todo lo que ha acontecido parece que fue hace casi 3 meses. La Asociación de Víctimas del Metro nos fuimos a Bruselas a presentar ante el Parlamento Europeo una petición en la que consideramos que en lo relativo al metro se han vulnerado las normas europeas y pedimos que se debata este tema en el Parlamento Europeo. Como el transporte suburbano está fuera de la normativa europea, la falta de medidas de seguridad lamentablemente no la pudimos llevar hasta allí, pero sí que consideramos que hay normas europeas que se han vulnerado en cuanto a la falta de información que Ferrocarrils ha proporcionado sobre el accidente, en la que todo lo que ha hecho es ocultar información necesaria, y también en toda la manipulación que se ha llevado a cabo en Radio Televisión Valenciana sobre el accidente de metro, en el que se ha tenido durante 7 años y medio totalmente engañados a los valencianos sobre que el accidente era algo inevitable, fortuito y que nadie tenía la culpa ni se podía evitar. Entonces, bueno, ha sido increíble la acogida que hemos tenido allí. La verdad es que íbamos con muchas reservas de que no sabíamos si el esfuerzo que nos suponía ir hasta allí realmente serviría para llegar muy lejos. Y bueno, todavía queda mucho que demostrar allí, pero ha sido increíble cómo nos han recibido. Por una parte íbamos invitados, así es como
se tiene que llegar al Parlamento Europeo por un europarlamentario, en este caso era Pepa Andrés, del Grupo Socialista Valenciano, pero ha sido increíble ver el apoyo que hemos tenido absolutamente de todos los grupos, de UPyD, de Esquerra Unida, de la coalición a la que pertenece Compromís, Unión de los Pueblos, Els Verds. Ha sido increíble y ha sido también muy satisfactorio el ver cómo la presidenta de la mesa de peticiones, que por cierto pertenece al Partido Popular Europeo, y los funcionarios de la mesa de peticiones que estaban allí oyendo nuestra presentación y oyendo los que les contábamos, cómo les impactó la solidaridad con la que nos recibieron y el compromiso que obtuvimos de ellos de que realmente iban a investigar este tema muy de cerca e iban a intentar que llegara a debatirse en el Parlamento Europeo. Vinimos muy contentos de que esta posibilidad salga adelante, ¿no? Que realmente el accidente del metro se pueda tratar en el Parlamento Europeo con mucha más objetividad de la que se ha tratado en las Cortes Valencianas. Y aquí también me gustaría... Y aquí para acabar... Bueno, para acabar, el tema de Bruselas para mí tiene una reflexión muy importante y es también otro error, creo, que comete el Partido Popular o el gobierno valenciano, mejor dicho, el gobierno valenciano cada vez que habla del accidente de metro, y es intentar politizarlo. Y esto no es un tema de ciudadanos de izquierdas ni de ciudadanos de derechas, porque evidentemente, como os podéis imaginar, ese día en el metro había ciudadanos de todos los... Ese día en el metro había ciudadanos de todos los colores y en los miembros de la asociación hay ciudadanos de todos los colores. Y estoy segura también de que no solo los ciudadanos de izquierdas están reprobando la actuación que el gobierno valenciano ha tenido sobre el accidente, sino que muchos votantes del PP también están indignados en cómo su gobierno está tratando a los afectados por el metro. Así que aquí también me gustaría que Alberto Fabra y el Consell hicieran una pequeña reflexión cada vez que dicen que los miembros de la asociación del metro están politizados, porque se equivocan. Y nada más. Recordaros que hemos traído camisetas como otros meses que nos las han pedido. Hemos hecho también unas chapas que simplemente están a vuestra disposición, con un donativo a vuestra voluntad, no tienen ningún precio estipulado. Y nada más, agradeceros muchísimo que hayáis venido hoy, porque hoy era un día muy importante para nosotros, y recordaros que estaremos aquí el próximo 3 de marzo siguiendo reclamando justicia y reclamando respuestas. Muchas gracias, os esperamos. El presidente. ¡A Picasso!